Hola a todas y a todos. Aprovecho este vídeo para incidir un poco más en las repercusiones, repercusiones filosóficas que este momento presente del coronavirus y del confinamiento implican. Me gustaría incidir en dos ámbitos, en el ámbito colectivo y en el ámbito individual. Empiezo por el colectivo simplemente para señalar, estas repercusiones y para plantear preguntas que creo que iremos viendo cuál es la respuesta con cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Uno, evidentemente, cuando hablamos del panorama colectivo, del panorama social, del panorama político, son las repercusiones económicas, ¿no? Es la crisis económica que abre esta situación y que de alguna manera nos está señalando que algo de la crisis del 2008 no fue solucionado, que nos está permitiendo volver a cuestionar nuestra forma de hacer las cosas, por tanto nos está volviendo a posibilitar el hecho de cambiar la dinámica de este sistema capitalista y que la pregunta que abre es a ver qué va a pasar, si como en el 2008 se van a continuar aplicando las mismas políticas neoliberales, salvajes, que se aplicaron entonces, o va a haber un cuestionamiento de esas políticas. Porque justamente con el elemento de crisis económica lo que también se pone encima de la mesa y se evidencia es la precariedad económica en la que muchos de nosotros estamos ubicados. Es decir, una precariedad económica que ya viene, digamos, que ya viene gestándose desde antes de la crisis del 2008 y que progresivamente va ensanchando la base de oprimidos o la base de precarios del mundo, ¿no? Es decir, cada vez se va haciendo más evidente la pirámide de poder y la pirámide económica que va ampliando esa base de precariedad en la que todos estamos. También me parece relevante señalar que la crisis, la pregunta de cómo va a reformular las relaciones que mantenemos entre nosotros. Si una de las medidas que se está poniendo en movimiento para evitar el contagio es el distanciamiento corporal entre nosotros, eso puede facilitar que continúe agravándose la distancia ya puramente corporal y por tanto la comunicación corporal y emocional que ya entre nosotros hay, pero también puede agravar la sospecha que podamos mantener entre nosotros y por tanto pueda potenciar el individualismo y la incomunicación y la falta de lazos entre nosotros. Ahí tanto lo puede agravar como puede hacer todo lo contrario, es decir, nos podemos dar cuenta de nuestro aislamiento, nos podemos dar cuenta de la necesidad del otro y por tanto podemos abrirnos la puerta a empezar a abrir y a potenciar políticas y dinámicas de solidarización entre nosotros. Eso creo que también es una pregunta que estará bien poner la mirada ahí para ver cómo se desarrollan estos días. Junto con la relación entre nosotros y la crisis, el control y la seguridad, también las medidas que se están poniendo en marcha buscan controlar los movimientos de la sociedad, de nosotros, y eso estará bien ver si se mantiene, si no se mantiene y qué repercusiones tiene en las dimensiones de la libertad y la intimidad de los individuos. Y junto con el control y la seguridad, también el aglutinamiento de poder que estamos viendo estos días. La tendencia del poder es aglutinarse y difícilmente se descentraliza. Entonces veremos también las repercusiones que tiene eso. Y por último, también en esta dinámica de la crisis se hace muy evidente el silencio de los poderosos. Y a mí especialmente se me hace evidente el silencio de la banca. Si la banca fue rescatada en el 2008 por la población, de una forma obligada, diría yo, estaría bien que ahora devolvieran el gesto. Y no está pasando, no hay ningún gesto al respecto. Entonces se hace evidente también el silencio de los grupos poderosos, ¿no? Y agrava la distancia entre opresores y oprimidos. Junto al elemento colectivo me gustaría también abrir el melón de lo individual. Y el melón de lo individual tiene que ver
tanto con el confinamiento como la situación del coronavirus. Y evidentemente el nivel individual es el que a mí me interesa más por el trabajo en el que yo estoy metido de autoconocimiento. También aquí entonces desgloso dos cosas, una respecto al coronavirus y otra respecto al confinamiento. Respecto al coronavirus, bien se nos está haciendo más evidente el elemento de precariedad y vulnerabilidad en el que el ser humano está ubicado. Es decir, a día de hoy se nos pone más enfrente la muerte y la enfermedad. Y eso, además de permitirnos volver a tomar conciencia de la vulnerabilidad del ser humano, nos permite confrontar esa vulnerabilidad con las dinámicas capitalistas que siempre están dando la espalda a la vida, es decir, que se creen eternas, que nos consideran como máquinas y que, digamos, priorizan el trabajo por encima de la vida. Creo que el hecho de que el coronavirus nos esté señalando pues, que somos seres capaces de enfermar e incluso de morir, nos puede invitar a, digamos, a tener en cuenta de una forma más plena y más profunda la propia vida y a respetarla. Pero además el confinamiento también nos pone en evidencia, bueno, gracias al confinamiento han aparecido multitud de mensajes que nos invitan a descansar, a desconectar, a tomarnos estos días como unas vacaciones y es una buena perspectiva, pero esas llamadas no ponen de relieve dos cosas. La primera es la precariedad económica en la que muchos de nosotros nos ubicamos y que hace difícil un disfrute cuando no hay una posibilidad económica que lo sustente, pero también hace más difícil que en estos días, cuando hemos roto las rutinas, cuando hemos roto nuestra cotidianidad, confinados en nuestras casas, en nuestros pisos, el ruido de la cabeza o el diálogo que mantenemos con nosotros se hace más evidente, se radicaliza, es decir, tenemos la capacidad de escucharlo más porque, porque no tenemos la posibilidad de estar tan distraídos. Entonces, este confinamiento puede hacer emerger pues, los conflictos, por ejemplo, que tenemos con la pareja, a la que ahora estamos obligados a convivir permanentemente y no tenemos los momentos de oxigenación que teníamos antes. Entonces, ahí pueden aflorar conflictos, pueden aflorar temas pendientes, pueden aflorar bueno, un montón de situaciones. Y lo mismo con los niños o con las personas con las que estemos habitando, ¿no? Pueden aparecer conflictos de convivencia, conflictos de relación. Pero también pueden aflorar los conflictos internos que cada uno de nosotros tenemos y pueden aflorar de una forma más evidente porque tampoco tenemos los momentos y los ámbitos de oxigenación que el trabajo, el quedar con los amigos, el ir en coche, el deporte, nos pueden facilitar de desconexión, ¿no? Pues, por ejemplo, qué hacer con la soledad, el aburrimiento, la culpa, el no saber qué hacer, la incertidumbre de estos días, la sensación de, o nuestra tendencia a anticiparnos y por tanto nuestra tendencia a no poder silenciar o al menos aflojar el ruido de la cabeza. Creo que estos elementos de sombra, si no son escuchados, si no son trabajados, pueden hacernos que estos días de confinamiento, en vez de convertirse en unos momentos de pausa, de tranquilidad, de descanso y de disfrute con diferentes actividades, se conviertan en un infierno o tengan al menos momentos de infierno. Entonces, al respecto, quiero al menos señalar que la filosofía y el trabajo de autoconocimiento, si bien me parecen imprescindibles siempre, en momentos como ahora me parecen necesarios. La filosofía y el trabajo de autoconocimiento nos permite poner la mirada en estas sombras, tomar conciencia de ellos, que ya me parece un primer paso, es decir, no dar por naturales nuestra tendencia a boicotearnos, nuestra tendencia a juzgarnos, nuestra tendencia a compararnos con los demás, nuestra tendencia a culparnos, no dar por naturales estas estrategias, estas maneras de hacer, sino darnos cuenta que esas maneras de hacer tienen que ver con nuestras gafas, con nuestras maneras de ver el mundo, ¿no? Y que eso se puede trabajar y que eso se puede transformar con un trabajo de autoconocimiento. Y la filosofía aquí
lleva más de 2000 años trabajando para acercarnos a una vida más profunda, a una vida más plena, a una vida más consciente, que también en la situación en la que estamos se pueda convertir en una vida más solidaria con los demás, ¿no? Creo que la filosofía, si no está teniéndose en cuenta, si no está en boga, es justamente porque no interesa. Y uno de los motivos por los que no interesa es por la emancipación a la que permite, pero también no interesa porque nos permite darnos cuenta de lo común que entre todos tenemos y que por tanto digamos, nos empuja a ser solidarios los unos con los otros y a generar lazos entre nosotros que permitan generar comunidad y que esa comunidad contrarreste los poderes fácticos que en muchas ocasiones sostienen y mantienen esta precariedad que estamos viviendo. Entonces os invito, dentro de poco pondré dos conferencias para incidir más en estos dos ámbitos, dos conferencias gratuitas online, también para dar, no solo para señalar el elemento de sombra que estos días puede aparecer, sino también para intentar facilitar herramientas y actitudes que puedan contrarrestar esta vocecita interna de tal forma que hagan más plenas, más gustosos estos días que estamos viviendo. Seguid las redes y iré poniendo la información más adelante. Un abrazo.